Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguer y le mando un saludo a cada uno de ustedes que nos escuchan, nos comparten y nos ayudan a llegarle a muchas más personas. Estamos en Spreaker, Spotify, TuneIn Radio, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube y muchas plataformas más. Gracias por ser parte del Cuadrante Alfa, también por seguirnos en @cuadrantealfa en Twitter como en el grupo en Telegram. Le doy la bienvenida a este episodio podcast a Juan Carlos, quien hace parte de la cuenta de Historia de Colombia en Twitter, para hablar en esta oportunidad sobre los cables submarinos y sobre cómo todo el mundo está conectado entre sí gracias a la internet, gracias a esos cables submarinos, a la fibra óptica y demás. Entonces, que sea Juan Carlos de la cuenta Historia de Colombia que nos salude y le damos la bienvenida aquí al Cuadrante Alfa. Pues don Andrés, muchísimas gracias por esta invitación. Como siempre, pues es un honor estar aquí contigo charlando de temas de tecnología y pues en el momento en que tú nos indiques entramos en materia para charlar un poco de fibra óptica y de toda la conectividad que hay debajo del océano. Así es, Juan Carlos, toda la conectividad está debajo del océano, contrario a lo que muchos piensan, y este es un tema que ya hemos tocado en otras oportunidades también aquí con Juan Carlos, pero nunca está de más el volver a hablar de estos temas e ir profundizando, y es que mucha gente piensa que la conectividad del internet nos llega desde el cielo, como si fuera una plegaria divina, como si uno estuviera orando, rezando. No, el internet viene debajo del agua, y se conecta en cada uno de nuestros países a través de cables submarinos. Si bien hay proyectos, si bien hay iniciativas privadas como la de Starlink, si bien hay una conectividad a nivel satelital, esta no es suficiente, esta aún está muy limitada, esta aún presenta una serie de complicaciones, de defectos y otras cosas más, por lo que el grueso de la conectividad del internet es debajo del agua, su origen es submarino. Colombia, por ejemplo, está conectado al resto de Latinoamérica, está conectado a Estados Unidos y también a una parte de Europa, gracias a esos cables submarinos que llegan, la mayoría de ellos, por el Mar Caribe, o sea, en la costa norte de Colombia. Todo esto tiene mucho que ver con la forma en cómo nos llega el internet, la forma como nosotros como país nos conectamos al resto del mundo, pero esto también tiene un tema y un componente geopolítico, porque al fin y al cabo el que tiene el dinero, el que manda la parada, pues es el que toma las decisiones, ya sean en detrimento o en favor de otros países. Entonces, Juan Carlos, iniciemos. Pues bien, muchísimas gracias, don Andrés, y ese preámbulo está bastante importante e interesante porque aquí hay tres escenarios bastante discientes. Uno, hay que tener claro qué es el cable submarino. Dos, hay que tener claro qué es el servicio de internet y la conectividad. Y tres, hay que tener claro el tema geopolítico. ¿Y por qué lo aclaro y por qué soy enfático en esas tres partes? Porque generalmente las personas usualmente piensan que la conectividad del cable submarino es algo que viene de los últimos 5, 6, 8, de pronto 20 años para acá, desde que existe Internet. Pero no es así. Si nosotros hablamos específicamente de cable submarino, entonces nosotros estamos hablando de todas las consideraciones de conectividad que unen los continentes a través del océano. ¿A qué me quiero referir? A que hay conectividad a través de un cable submarino desde 1845. En 1845 se hicieron las primeras pruebas de instalación de cables submarinos y ya fue en 1852 cuando Reino Unido y Francia intentaron conectarse para poder utilizar una red telegráfica. Ya posteriormente, hacia 1866, fue cuando Estados Unidos se integró con Europa. Entonces, el cable submarino, imagínense desde la data que estamos hablando, que existe.
Otra cosa es hablar del cable submarino y la red de fibra óptica el día de hoy en el siglo XXI, que tiene más de 1.300 millones de kilómetros en su recorrido, si unimos todos los cables de fibra óptica que unen todos los continentes, todas las islas, hablando de toda la conectividad en el planeta. Independientemente de eso, de que tenemos un cable de fibra óptica y de que existe conectividad desde interoceánica desde 1845, la fibra óptica, pues cuando se descubre o cuando se inventan o cuando aparece la fibra óptica, pues lo primero que se piensa es utilizar el ancho de banda grande que tiene la fibra óptica para conectar continentes. Las cosas no son de voy a poner y listo, se colocó, ¿no? Todo es un proceso. Entonces, la misma ingeniería fue aprendiendo que pues ante la corrosión que puede ofrecer el agua salada, entonces se pusieron una serie de capas, encauchetó la fibra óptica, y el modelo de negocio de la fibra óptica, en efecto, como lo mencionas, tiene mucho que ver con la parte geopolítica y probablemente con las guerras tecnológicas que se están viviendo en este momento. También hay que aclarar, y es importante porque en varios momentos me lo han preguntado, Juan Carlos, ¿qué es lo que está pasando? Porque hay países que quieren comprar electricidad a través de fibra óptica. No es electricidad a través de fibra óptica ni a través de un cable submarino. Es la conectividad a través de un cable submarino que transporta electricidad. La fibra óptica no transporta electricidad como tal. Entonces la fibra óptica está diseñada para transportar datos. Entonces yo creo que antes de o dentro de todo este preámbulo es importante tener todas esas aclaraciones, sobre todo porque desde hace más de 20 años, por ejemplo, algunas islas del Caribe se conectan con algunas islas del Atlántico, algunas islas del Atlántico se conectan con el continente europeo, o algunas islas asiáticas se conectan con el continente asiático y se transporta electricidad para sufragar las necesidades de esas pequeñas islas y que tengan conectividad. No significa que sea un cable de fibra óptica, tampoco significa que sea un cable telegráfico, simplemente es un cable que transporta electricidad y que está debajo del océano y pues obviamente tiene todas las protecciones posibles para que el cable pueda transportar la electricidad o el elemento que queremos transportar, ya bien sea datos, hablando de fibra, y entonces tiene que estar lo suficientemente robusto y seguro. Cuando nosotros estamos hablando de fibra óptica propiamente, entonces mucha gente piensa que intervenir un cable de fibra óptica es darle una chuzadita al cablecito allá debajo del océano para poder extraer información. Y eso también es algo que hay que explicarle a las personas. Intervenir un cable de fibra óptica, cuando el cable de fibra óptica o el grupo de cables de fibra óptica puede ser de grande como la punta de un esfero o un bolígrafo, dependiendo del país donde nos escuchen, o una pluma, y está protegido por un megacaucho de muchas capas de diferentes materiales que puede tener hasta 25 o 30 centímetros de radio. Eso no es tan fácil como llegar y poner e intervenirlo de una manera como tan sencilla. Además que la información viaja cifrada y encriptada, entonces viaja con todas las medidas de seguridad que debe de viajar. Y otro punto importante es cuando se presentan cortes de fibra óptica, no hay un submarino que pueda bajar hasta el fondo del mar en el lugar más profundo en donde esté la fibra, y entonces una manera de hacer las reparaciones definitivamente es
de los dos extremos, se recoge la fibra, se arrastra, se recoge y vuelve y se hace o un tendido nuevo de cable o se hace una reparación en tierra. Si las profundidades no son tan grandes, probablemente un submarino sí pueda bajar, recoger el cable, subir a un barco de ingeniería y entonces el equipo de ingenieros hacer el empalme de ese cable. Yo creo que vale la pena primero hacer esas aclaraciones y esas apreciaciones para que la gente que tiene este tipo de dudas pues puedan estar solventadas. No sé si tengas alguna inquietud hasta el momento. Claro que sí, Juan Carlos, Andrés. porque aquí es en donde uno empieza a preguntarse quién paga por todo esto, quién es el dueño de esa infraestructura. Y eso es una pregunta súper interesante porque, a ver, primero tengamos en cuenta, y tú lo comentaste al comienzo, ¿no?, del programa, el 95% de el tráfico de Internet que tenemos a través del canal interoceánico de fibra óptica se está dando por ahí, ¿sí? El 95% de toda la conectividad de Internet se está dando por ahí. ¿Quién es el dueño? No hay un dueño absoluto del negocio. Esto es un negocio en el que hay una matriz de organizaciones que lo que hacen es buscar ese ganar-ganar. ¿Y a qué me refiero yo? Está el fabricante de la fibra. Aparte de eso, que eso es un dueño, eso es un privado que fabrica la fibra óptica y necesita ir a comprar los insumos, viene a su fábrica y sus competidores también lo hacen, toman la fibra y la construyen. Una vez la fibra está construida, si alguien o alguna empresa necesita hacer esa fibra para que se vaya en medio del océano, pues tiene que ir con otro proveedor que es el que le va a brindar las capas de seguridad a la fibra para que pueda ser sujeta de ponerse dentro del océano. Hay otra empresa que es la que se encarga de tomar toda esa fibra ya encauchetada, ya protegida con todas las 8 capas que tiene. A ver, hablando de las capas, y voy a hacer una pequeña pausa, la fibra óptica tiene las siguientes capas de protección para que pueda estar dentro del océano, y son 8 capas básicas. A ver, permítanme un segundo que aquí lo tengo en mis notas y ya lo perdí. Aquí tenemos una capa, bueno, vamos a ir de adentro hacia afuera. Tengo las fibras ópticas, como les digo yo, es una fibra del tamaño, es un grupo de muchas fibras. Una fibra óptica es del tamaño de un cabello, del grosor de un cabello. Entonces la cantidad de fibras ópticas puede ser del tamaño de la punta de un esfero o de un bolígrafo. Y a continuación viene una capa de vaselina, está reforzada con un tubo de cobre, viene reforzada con más o menos 1 centímetro o 3 centímetros de policarbonato, trae una barrera de aluminio resistente al agua para que haga un aislamiento del ruido, trae alambres de acero trenzado y tiene una cinta de polietileno y al final una capa grande de polietileno. Entonces imagínense la cantidad de empresas que pueden estar trabajando dentro de la protección de esa fibra que se va en el océano. Y aparte de eso, pues si yo soy el interesado, existe una empresa privada que es la que vende o la que pone la fibra oscura y dice, voy a citar un ejemplo absurdo, pero muy real también al mismo tiempo. Voy a conectar San Andrés con Jamaica, San Andrés Islas. Entonces ya yo empresario, mandé a hacer mi fibra, la estoy poniendo entre un punto y otro punto, pero eso se llama fibra óptica oscura. ¿Por qué? Porque yo simplemente me encargo de poner la fibra de un punto a otro punto. Ya
Hay un equipo de ventas que es el que se encarga de decir, oiga, tengo un canal a través de una fibra óptica que conecta una isla con otra isla en el Caribe. Le vendo la opción para que se conecte ahí a través de internet. Y entonces ya vienen las partes de los contratistas, el que vende el internet, el que quiere transmitir televisión, el que quiere transmitir otra cosa, el que quiere transmitir un canal dedicado de información entre las diferentes empresas. Entonces, ¿a qué quiero llegar y qué es lo que quiero expresar? Esto es una empresa privada que se encarga de vender un servicio de transporte de información que depende de otros privados que son los que le construyen, los que ensamblan, los que instalan la fibra, y entonces se convierte en un modelo de negocio en donde un grupo de empresas grandes empiezan a generar ingresos, a generar oportunidades de empleo, a generar desarrollo, a generar ingeniería, y entonces así es como funciona el negocio de la fibra óptica. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, al nivel del operador de telecomunicaciones? Bueno, es que el operador de telecomunicaciones me contrata a mí y me dice, yo quiero transmitir internet para mis clientes. Use yo le vendo mi servicio de mi fibra óptica. Y entonces esa empresa de telecomunicaciones pues a mí me va a pagar por transmisión o por tiempo o por terabyte o kilobyte que se transmita, y evidentemente la telco, ¿a quién le va a terminar cobrando esos servicios? Al usuario final. El usuario final que paga, vamos a poner un ejemplo, 50,000 pesos en su servicio de teléfono para que se conecte su teléfono a un servicio de internet que está, por ejemplo, en Miami, que tiene que utilizar el canal de fibra óptica, el canal interoceánico de fibra óptica dentro de la transmisión. Entonces, yo, usuario, no lo percibo, pero yo ya estoy pagando ese servicio. Lo mismo sucede cuando se conectan las aplicaciones a través de una red móvil, de un teléfono móvil, y el teléfono móvil necesita ese transporte por esa fibra óptica. Entonces veamos que el modelo de negocio es muy complementario. ¿Por qué? Porque necesito proveedores, porque mi fibra óptica que yo, empresa privada, coloqué, entonces la está necesitando la empresa de telecomunicaciones A, la empresa de telecomunicaciones B, la empresa de telecomunicaciones C, y esas empresas de telecomunicaciones tienen aplicaciones y servicios que necesitan transportar a través de mi cable para que sus clientes finales tengan un servicio óptimo. No sé si con eso está un poco mejor explicada la manera como viene estructurado ese negocio de la fibra óptica. Sí, Juan Carlos, porque, pues bueno, aquí uno va entendiendo que todo esto que detrás de todo esto hay una gran infraestructura, hay una gran mano de obra, una gran mano de ingeniería y todo un desarrollo tecnológico para poder empezar a cablear literalmente el planeta. Yo me estaba imaginando como si esto fuera todo, o sea, la pelotica de tenis que uno tiene y uno empezar a ponerle varios cordelitos recorriendo toda la superficie de esa pelota. Pero entonces, mucha gente de pronto va a estar más que todo acostumbrada al contexto del cableado de la fibra, el cable de cobre, ¿no? El del teléfono o el de pronto los cables de la luz, todas estas cosas. Más o menos, ¿cuál es la velocidad entonces del internet? ¿Por qué podemos estar conectados? Porque esto no es vía satélite, por ejemplo, en una videollamada como está sucediendo ahorita en este momento, en donde yo estoy en Cundinamarca, en Colombia, y Juan Carlos está en el DF, en México. Bien, a ver, un cable de fibra óptica puede transportar hasta 224, 220 terabytes por segundo. Y viene una pregunta, ¿qué es un tera? Entonces un tera son 1000 gigas. ¿Y qué es un giga? Es 1.000.000 de bytes.
Sí. Y lo explico, y perdón, no quiero ser grosero con nadie, pero lo quiero explicar de la manera más didáctica para que cualquiera que nos escuche, pues, entienda un poco qué significa la expresión terabytes por segundo. Entonces, imaginémonos 224.000 millones de bytes, Sí. transmitiéndose en un segundo. Por eso, la fibra óptica permite meter muchos canales dentro de su modelo de transmisión. El canal, perdón que mencione marcas, el canal de la comunicación de AT&T, el canal de la comunicación de Telefónica, el canal de comunicación de Claro, el canal de televisión A, el canal de televisión B, el canal de televisión C. Y es obviamente mucho más rápido transmitir por fibra óptica que ir hacia un satélite. Hasta el día de hoy. Puede que en el futuro esto cambie, pero dudo mucho que cambie. Pero es que también hay una cosa, perdón, ahí meto la cuchara, y es que sí, el satélite puede ser una alternativa, pero por física, por la forma de la Tierra, o sea, un planeta redondo, ¿cierto? Para el tema de los satélites se necesitarían muchos más satélites para hacer una misma conexión que se hace en un cableado, como sucede en estos momentos en la Tierra, ¿cierto? Mira, ahí hay dos cosas que estás mencionando de manera simultánea. Uno, la forma del planeta necesita muchos satélites cerquita entre sí, pegados en una órbita para que tengan una red y una conectividad, ¿no? Y se pueda transmitir información entre ellos hasta bajarlo a la estación terrena. Pero es más fácil. Y entonces, si tú tomas una señal y la vas a subir al satélite, también requiere de una infraestructura que también es compleja, ¿sí? Sí. Pero es fácil que tú tengas un cable, es como si tuvieras, y lo voy a decir entre comillas, es como si tú tuvieras un cable eléctrico y entonces tú haces una extensión, tú sacas una extensión de tu conector y tu bombillo se prende de inmediato sin necesidad de hacerlo por fuera de tu casa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, a la hora de conectar el cable, y perdón por los ejemplos absurdos, pero creo que es la mejor manera de hacerlo entender y de que la gente lo entienda, es simplemente tomo un cable y la señal se mueve a la velocidad de la luz porque son ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas se mueven a la velocidad de la luz. Entonces, la conectividad directa por un cable siempre va a ser mucho más rápida que pasar por una estación terrena, convertirlo a una banda satelital, que la banda satelital suba la señal a 35.000 kilómetros arriba en la estación orbital y que de la estación orbital busque el satélite y que del satélite vuelva y baje. Entonces ahí ni siquiera estamos hablando de minutos de diferencia entre la transmisión de un cable, estamos hablando de nanosegundos o de milisegundos. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo quiero ver un partido de fútbol... Ahí iba a meter yo un ejemplo práctico. Quienes han visto un partido de fútbol, por ejemplo, de la Selección Colombia a través de DirecTV, que es televisión satelital, se darán cuenta que el vecino, que muy seguramente está conectado por ejemplo, digámoslo así, en el canal Caracol, o que lo está viendo en una plataforma en internet, a veces esa persona ve primero el gol que el que lo está viendo en DirecTV. Y qué molesto es cuando uno... el spoiler del gol. Gritan gol y yo hasta el minuto y medio veo el gol del partido. Sí. Sí, entonces creo que me comprendes ese punto. Entonces, el cable de fibra óptica, el cable interoceánico de fibra óptica no va a dejar de ser funcional. Si tú me preguntas desde la opinión profesional, yo creo que el canal satelital va a convertirse en un elemento complementario del ecosistema digital, pero siempre va a primar la comunicación por cable. Nada más y más. Para el 2024 se van a invertir mínimo, se tiene estimado que se van a invertir mínimo, $10,000 millones en nuevas conexiones y en nuevas instalaciones de cable interoceánico de fibra óptica. ¿Eso qué significa? Que se van a contabilizar 529 nuevos sistemas de cable y 1.444 aterrizajes activos
que en este momento se encuentran en construcción. ¿Y qué significa aterrizajes activos? Las conexiones a donde va a llegar ese cable de fibra óptica. Del punto A al punto B se necesitan unos aterrizajes y unas conexiones, porque ya cuando llegan a tierra, pues se tienen que distribuir a su destinatario o a sus destinatarios. Pero nada más imagínate, $10,000 millones se espera de inversión para el 2024, $10,000 millones que ya se están empezando a mover en el mes de agosto para que 2024 cubra la necesidad de conectividad de las personas. Ahora, yéndonos un poco al escenario geopolítico, por supuesto que hay una guerra tecnológica, pero es que la guerra tecnológica no está en el cable, porque es lo mismo el cable japonés que el cable chino, que el cable finlandés o que el cable estadounidense, porque son los mismos materiales. Es la arquitectura y la infraestructura que se encarga de o de transmitir la información o de recibir la información, de multiplexarla y llevarla al cliente final. De multiplexarla es convertirla en la señal que yo necesito para que el cliente final la vea, ¿sí? Y entonces ahí entra la guerra tecnológica, que son empresas que toda la vida hemos visto dentro del escenario global, que son Nokia, Ericsson, Huawei, Alcatel, Lucent, ZTE, NEC. ¿Por qué? Porque pues tanto los suecos como los noruegos, como los estadounidenses, como los chinos, pues están metidos en este negocio. Y dentro de ese negocio, ya por fuera de la fibra pura, hablando de la fibra pura, estamos hablando de la infraestructura que se encarga de mover toda esa transmisión, ¿sí? Vamos a devolvernos al ejemplo anterior. No, lo que pasa es que yo tengo un cable que va a conectar mi terminal de mi tomacorriente y voy a prender el bombillo, pero mi bombillo puede ser Philips, puede ser, ¿qué otras marcas hay de bombillos? Bueno, la cantidad de marcas. Silvania, sí, varios. Exacto, y que la terminal de la tomacorriente puede ser Schneider, puede ser Philips, puede ser General Electric, Entonces el fabricante del cable, a lo que le importa al fabricante del cable es que le digan: necesito que conecte este cable de aquí a allá porque el modelo de negocio espera y promete que va a tener un ingreso de $1 millón cada mes, entonces, y yo le voy a consumir tanto ancho de banda. Bueno, listo, muestre y yo se lo pongo. Así es como funciona el negocio. Nada es gratis, todo me lo cobran. Y lo que yo no cobro, lo cobra mi proveedor o lo cobra mi cliente. Entonces, hablando de la utilización del cable de fibra y del ancho de banda, de la utilización del ancho de banda, nada es gratis porque todo se factura. Todo. Exactamente. Si lo convertimos en memes, el meme se factura. Que no pareciera que yo como cliente final lo pago, pero no es que yo le pago un servicio a mi operador y mi operador paga una licencia para que yo pueda utilizar Facebook, por ejemplo, y entonces como yo operador pago la licencia para Facebook, entonces Facebook me permite utilizar su servicio a través de mi canal y entonces yo estoy transmitiendo la información y al final voy a tener que pagarle a alguien que me transporte esto que estoy mandando desde Bogotá hasta San Andrés o desde San Andrés hasta Barcelona, que necesita probablemente el cable interoceánico de fibra óptica. Hay que tener algo en cuenta y es que nosotros ya estamos en un mundo completamente globalizado, estamos conectados, podemos hablar en tiempo real sin lapso de pérdida en el tiempo ni en estas cosas. Por ejemplo, vuelvo a poner el mismo ejemplo. Yo en Colombia, Cundinamarca, aquí hablando con Juan Carlos que está en México DF y es una llamada y ustedes escuchan esto fluidamente. Muy seguramente claro. El oyente que nos está escuchando en diferido, este programa lo escucha fluido y se le reproduce sin ningún problema o como si fuera un video de YouTube o una canción de Spotify o lo que sea, porque sencillamente todo esto se empieza a almacenar en las famosas nubes y cada página, cada servicio está respaldado por un almacenamiento en nube.
por citar una empresa grande, Amazon, el Amazon Web Service, por ejemplo, contrata esos servicios de almacenamiento de nube. Google hace lo propio y cada una de esas va teniendo sus propios protocolos, por decirlo así. Entonces, el archivo que usted va a guardar, por ejemplo, el documento de Word con su hoja de vida que usted está elaborando y que va a presentar, por ejemplo, para una solicitud de trabajo o lo que sea, ¿cierto? Usted lo guarda en su nube personal, digamos que en la nube gratuita que usted le da al Android, entonces tiene 15 gigas con Google Drive o las 5 gigas que dan en Dropbox o en la que sea. Todo eso se está transportando en cuestión de milisegundos a la nube, que no es que esté en la nube, ese es el nombre, ¿no? Está en algún lugar físico, pero sí. Se denomina nube porque se ignora, ¿no? Sí, así es. Pero todo eso se está transportando a donde el proveedor de ese servicio tenga instalados, por decirlo así, el almacenamiento, todos esos datos que le están llegando, y todo eso se maneja a través de esos cables submarinos. Exactamente. Ahora, ahí hay que tomar en cuenta dos cosas, y sería bueno que tuviéramos un programa especial para explicarle a la gente esos dos conceptos. Ahí nacen dos conceptos importantísimos que se llaman, uno, el nearshoring o el offshoring, que luego lo explicamos en su momento, porque eso está reduciendo un poquito las capacidades, o no la capacidad, la carga de la utilización de la fibra o de ciertos elementos a la hora de hacer o a la hora de hablar de productividad. Y otro elemento muy importante es la repatriación de los datos y de la información en la nube. Como bien dices, la fibra óptica es el que me transporta a la nube, pero resulta que, supongamos, tú estás en Faca, en Bogotá, en Colombia, y los datos de tu nube se encuentran en la India. ¿Cómo se transporta? O tus videos, los videos que tienes en la nube en tu teléfono, sencillamente. Y entonces resulta que, ¿cómo se tiene que ir eso? Se tiene que ir por tu red celular, no importa el canal como sea, fibra óptica local, microondas, lo que sea, llega a la estación final de pronto en Cartagena o en San Andrés, se va por fibra óptica, llega a Europa o hace un puente y llega a la India. Y tú mismo lo dices, ¿no? Llega en fracciones de segundos. Y la información está allá, y ahorita hay una preocupación desde el punto de vista empresarial bastante poderosa y grande, y dice la gente, ¿y en dónde está la información? Y entonces empiezan las organizaciones y las empresas a preguntarse por cómo vamos a hacer para repatriar la información, para traerla acá, o por lo menos que esté en el mismo continente. A eso se le llama repatriar la nube, y eso produce o procesa un escenario que se llama el nearshoring, que, si tú me lo permites, lo explicaremos a detalle en otro programa. Esto es incluso un tema de soberanía, Juan Carlos. Y aquí hay un tema de soberanía y de jurisdicción. Por supuesto. Entonces la pregunta es, está Andrés Balaguer hablando con Juan Carlos, ¿cierto? Y yo le comparto a Juan Carlos un documento en donde le estoy haciendo una extorsión a él, diciéndole que me tiene que enviar X cantidad de dólares porque si no voy a revelar información confidencial, ¿no? Pero resulta que Juan Carlos está en México, pero yo lo estoy haciendo desde Bogotá, Colombia. Pero los datos van y quedan depositados en el servicio de la nube en la India, por ejemplo. Entonces, ¿aquí quién tiene la jurisdicción? México, que es el lugar en donde está Juan Carlos, siendo la víctima de un hipotético caso de extorsión. La India, que es en donde quedó almacenado en esa nube, allá en ese país, el archivo en donde yo lo estoy extorsionando a Juan Carlos. O aquí en Colombia, que es en donde yo estoy cometiendo el delito y en donde yo estoy lanzando la extorsión en contra de Juan Carlos, ¿no? Ese es un punto súper álgido por falta de regulación de nuestra data, y bien lo mencionas, es un tema de soberanía de los datos, soberanía de la información. Es por eso que América Latina, y hablo propiamente de México, Colombia, Brasil viene de cajón también incluido, y Chile, están proliferando la construcción de tantos data centers en estos países, porque el tema de repatriación de datos, el tema de la soberanía de los datos,
se tiene que ir, uno, desde el punto de vista legal y logístico, se tiene que ir regulando, y dos, desde el punto de vista de la operación y de dónde se está albergando la información, tiene que estar en el continente, por lo menos en el continente, no en otro continente, porque eso sugiere la nube pública, ¿no? Está en algún lugar, pero no se sabe en dónde está. Y es un tema de preocupación de los grandes hiperescaladores, de Amazon, de Google, de Oracle, de Microsoft, de esos grandes hiperescaladores que son los que son técnicamente el dueño del 65 o el 75% o no el dueño, el albergue más bien, de ese 75% de la información de todas las personas que tienen un teléfono inteligente. Yo recuerdo un caso que salió hace unos años atrás y fue cómo a través de investigaciones del FBI determinaron la ubicación de una red de pedófilos en Argentina. Entonces resultó que por cosas de la vida, muchos extranjeros o propios ciudadanos argentinos empezaron a compartirse contenido prohibido por la ley en Estados Unidos, en Argentina, en Colombia, en muchos países que está penalizado el tema de la pedofilia, empezaron a compartir ese tipo de archivos. Ellos asumían que porque los estaban encriptando o los estaban guardando en nubes en el exterior, no iban a tener problema. Resulta que esa red fue infiltrada por la gente del FBI, hicieron todo el rastreo y los mismos servidores de las nubes informaron que detectaron un tráfico inusual de un contenido que es explícito y que es delictivo, que no se puede compartir. ¿Por qué? Porque los dueños de las nubes, por decirlo así, revisan bajo unos estándares toda la información y el flujo de documentos que llegan para que ellos los alberguen. Pero entonces, ¿qué pasó? Los pedófilos en Argentina pensaban que no les iba a pasar nada porque decían, pues Argentina es un país soberano, a nosotros no nos tienen por qué investigar, Argentina no tiene la infraestructura para determinar si se está mandando contenido ilícito a través de un correo electrónico, a través de un servicio de mensajería o de lo que sea, pero resulta que el FBI, y gracias a los tratados internacionales, porque esa es la triangulación a nivel de jurisdicción que se maneja en este caso, gracias a los tratados internacionales entre Estados Unidos y Argentina, el FBI le informó, le dio todo un documento completo sobre el comportamiento y el proceder de estos pedófilos a la policía y a la Fiscalía de Argentina para que ellos los persiguieran y con esa base probatoria del FBI los pudieran condenar. Incluso algunos de ellos los solicitaron en extradición. ¿Por qué? Porque ellos, los de Estados Unidos, consideraban que esos delitos también afectaban el territorio de Estados Unidos, de ese país como tal. Parte de la defensa, de lo que leí en su momento, alegaban que como el FBI no tenía jurisdicción, el tema de la legitimidad de dicha investigación no era procedente, a lo cual la Fiscalía, obviamente, y la Policía de Argentina alegaban que en virtud de esos tratados internacionales y de cooperación con Interpol y otras cosas más, sí era legítima la investigación y por lo tanto, así ellos estuvieran en territorio argentino o fueran ciudadanos argentinos, tenían que responder por una serie de delitos que estaban cometiendo desde la sala de su casa o desde el computador, pensando que a través del anonimato iban a gozar de impunidad. Increíble. Increíble, y sobre todo que se apoyan muchas de esas redes, aparte de utilizar pues la tecnología a su favor, entre comillas a su favor, de repente utilizan otros elementos poco ortodoxos dentro de la red, que es utilizar la deep web, esa web profunda, sí, para poder generar el contenido que no sea revisado ni validado, pero finalmente va a tener que terminar utilizando un canal de conexión como de lo que estamos hablando, ¿no? La fibra óptica, y eso en el momento en que ya sube a la web normal, pues ya empieza a generar las incomodidades, las controversias y las investigaciones que tiene que generar, porque definitivamente lo que es malo, hay gente que utiliza la red para mal y las conectividades para mal, ¿no? Incluso las mismas normas que no existen o que existen y están mal hechas en los países. O sea, esto pongámoslo así en un ejemplo práctico.
Uno cuando está en una carretera, muy seguramente lo están vigilando. Muy seguramente hay cámaras que están vigilando el tráfico, el tránsito de uno, pero también el de las demás personas. Si uno Exacto. empieza a tener un comportamiento irregular, si uno va en el carro y empieza a zigzaguear y le pega a un carro y tumba una cicla y sigue derecho, pues va a tener más cámaras vigilándolo y determinando su ubicación para que llegue una autoridad competente y revise qué es lo que está pasando en ese vehículo en particular. Pero si el Así es. tránsito de uno no es anormal, es común y corriente, es como el que lo hacen las demás personas, pues no va a levantar ningún tipo de alerta y la información que uno esté enviando de un correo a otro, de un computador a un servicio de nube, de un sistema de mensajería de una persona a otra, pues ni siquiera lo van a rastrear. ¿A qué voy con esto? Que mucha gente piensa, es que nos están oyendo, es que nos están escuchando. Sí y no. Ni Juan Carlos ni yo, y muy seguramente ustedes, somos importantes para esa otra persona o ese grupo de personas que puedan estar al otro lado revisando la información. Ujú. Ellos solo se enfocan si detectan algo inusual, Algo inusual. si detectan un comportamiento irregular. Por ejemplo, una transmisión masiva y constante de una gran cantidad de datos. O sea, una persona que esté transfiriendo datos constantes, o que se detecte que una persona está ingresando a portales que no cualquier otra persona ingresaría. Por ejemplo, un tema de pedofilia, un tema de trata de personas, un tema de mercado negro, ¿cierto? Mm, Exactamente. y, y pueden venirse muchos más ejemplos por ese estilo. Si uno tiene un buen comportamiento, a uno ni siquiera lo van a rastrear, a uno ni siquiera le van a revisar. Es que yo no quiero que es que los del otro lado me revisen el meme que le estoy mandando a mi tía. No, es que mi tía me está enviando aquí una oración de Cristo nuestro Señor, entonces a mí me da miedo que esta otra gente me la lea. Eso es irrelevante, eso no lo están revisando. No, es que yo estoy mandando un correo corporativo en donde estoy mandando un balance fiscal porque la empresa se nos va a quebrar y si esto se entera, mejor dicho, va a ser un pánico económico. Eso tampoco lo van a revisar porque eso no se cataloga como tráfico inusual o ilícito de información. Exacto. Lo que pasa es que, por ejemplo, estas empresas, sí, digámosle, empresas oscuras o estos grupos de personas, lo que hacen es transmitir y transmitir y transmitir y transmitir y transmitir. Y claro, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Voy a citarlo así. Una persona usualmente del común no alcanza a transmitir 100 megabytes en un día. O 100, sí, hablemos de 100 megas. 100 megas, es un ejemplo. Cuando se superan esos 100 megas y veo que alguien o el algoritmo o el sistema de monitoreo o las personas que monitorean ven un tráfico de 500 megas, entonces ya dicen, oiga, espere que esto se está saliendo de lo normal. Entonces ya empiezan a monitorearlo y hacerle el seguimiento. Igual como ocurre cuando y perdón por salirme un poco del tema, pero igual como cuando se transmite un correo spam, ¿no? Cuando hay un Sí. correo en destinatarios, pues el algoritmo detecta que eso puede ser una información nociva. Entonces los delincuentes ya conocen esos modos de trabajar de los algoritmos, de los NOCs, de los centros operativos de red, de los que monitorean todo el tráfico, y entonces empiezan a mandar información de a poquitos, pausada, y esos sistemas de monitoreo y los algoritmos que se encargan de monitorear tienen que ser reevaluados frecuentemente para que se detecten esos escenarios irregulares, como bien lo decías, ¿no? A ver, una persona que va a mandar el balance general de una empresa, pues no es sujeto de revisión ni de análisis, sino ya vienen esos otros temas de seguridad informática empresarial, ¿no? Pero sí, tienes Uh-huh. razón en lo que comentas. Hay otro ejemplo que eso sí pasó de verdad y fue como detectaron que en una casa, en un apartamento en el norte, creo que fue en Estados Unidos o en Europa, no estoy seguro ahorita, pero lo detectaron que estaba haciendo un tema de minería ilegal de criptomonedas y fue porque el techo de esa casa, ¿no? De ese condominio donde estaba justo el techo que le correspondía a ese apartamento más bien, no tenía nieve alrededor. Era Por el- tanto el calor de sí, de los computadores, de los dispositivos que tenía ahí andando para el tema de minería, que calentaba el techo y no dejaba que la nieve se condensara.
Increíble. Y sobre todo que es increíble las cosas que pueden llegar a hacer muchas personas, porque el calor que genera un armario con varios equipos procesando al mismo tiempo es una cosa increíble, es increíble. Ir a un data center es una experiencia fabulosa, porque la gente se da cuenta del frío que hace adentro a causa de los aires acondicionados, porque la conexión de aparatos que hay ahí generan un calor aterrador. Y a la larga todo esto se traduce que estamos manipulando una parte de la energía, porque al fin y al cabo esto es electricidad. Por supuesto, es electricidad y es consumo. Exactamente. Entonces, así como nosotros pagamos por el servicio del agua, así como nosotros pagamos por el servicio de la luz, hay que pagar ahora por el servicio del Internet, que ya en Colombia se está migrando, pues para... ya hay pronunciamientos por parte de la Corte Constitucional, pero la idea es que desde el Congreso de la República, por ejemplo, se adelante a que el Internet es un derecho de acceso para todos, que sea un servicio público de acceso primordial. En México el servicio de Internet, si no estoy mal, en Argentina creo que se está legislando también al respecto, pero en México el acceso a Internet es considerado un derecho humano. Claro, y es que así como a uno de antaño, uno recibía una casa, un apartamento, venía con las conexiones para el agua, para el gas, para la luz, para el teléfono. Ahora también están viniendo incluso las adecuaciones ya para que se conecte el cable de red, en donde se va a poner el módem para el Wi-Fi, los repetidores y todas estas cosas. Claro, el servicio es que, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestros países? Hablando particularmente de Colombia. Colombia está muy detrás todavía en la legislación para el modelo de transformación digital. ¿Y a qué me refiero con el modelo de transformación digital? Regular o convertir el acceso a Internet en un derecho. ¿Por qué? Porque hay una brecha digital que se debe de cubrir. Las personas deben de tener ese derecho a ese acceso a Internet para reducir esa brecha digital. Y esa brecha digital abre un punto, y son unas palabras que a pocas personas les gusta que se mencionen, y es analfabetismo digital o analfabetismo informático. Es increíble ver que hay personas que, voy a citar un ejemplo, que todavía en Colombia preparan una hoja de vida, la imprimen, la llevan a una empresa y la entregan. Hombre, mándela por correo electrónico. Es más, hoy en día ni siquiera se necesita mandar una hoja de vida por correo electrónico. Hoy en día entra uno a las aplicaciones de búsqueda de empleo. LinkedIn. Por ejemplo, LinkedIn, OCC, Indeed, Michael Page, las que sean, y entonces la gente simplemente se da de alta, pone su hoja de vida, pone su currículum y empiezan un proceso de búsqueda de empleo, y el empleo que le pareció interesante o al que puede formar parte, le da postular y la gente se postula, es en línea. Y es increíble en Colombia todavía encontrar, y voy a hablar a título personal. Una buena amiga colombiana es comunicadora social, que debe estar enterada de todos los escenarios y los entornos tecnológicos. Por cosas de la vida pierde su empleo, y entonces me cuenta su historia y me dice que está yendo que a los canales de televisión a dejar su hoja de vida, que a las emisoras de radio, que a ciertas empresas. Cuando le digo yo, a ver, un momento, estamos en el siglo XXI, abra un perfil en LinkedIn, abra un perfil, ponga su hoja de vida, ponga su foto, ponga su perfil, su hoja de vida, y empiece a aplicar a las propuestas de empleo. Entonces, increíble que hoy en día tengamos profesionales de 28, 32 años que todavía estén en esa antigua usanza de ir a imprimir una hoja de vida y llevarla a una empresa en vez de utilizar todos los escenarios tecnológicos que nos está ofreciendo. Y eso es muestra de ¿qué? De que hay una brecha digital que falta por cubrir en nuestro país.
Y hablando de nuestro país ya, Juan Carlos, y también para ir finalizando, ya nos quedan menos de 10 minutos. El Internet, entonces, estos cables submarinos, ¿por dónde llegan a Colombia? ¿Cómo hacemos para que ese Internet que llega en las costas de Colombia, aprovechando que Colombia tiene Mar Caribe y Océano Pacífico, o sea, Atlántico y Pacífico, ¿cuáles son esas rutas para que el Internet llegue, por ejemplo, a las regiones importantes de Colombia, las capitales o las regiones apartadas? Antes que nada, yo te pido una disculpa porque terminamos hablando de otras cosas. No, pero todo esto está dentro del tema, así que vamos bien. Ok, bueno, ¿qué sucede? Colombia en el Caribe tiene entrada de varias terminales de fibra óptica. Tiene aproximadamente unas 3 o 4 terminales de fibra óptica. Hay una que llega por San Andrés también. Y en el Pacífico, Colombia tiene una entrada de fibra óptica por, si no estoy mal y la memoria no me falla, por el puerto de Buenaventura. La del puerto de Buenaventura es un anillo de fibra óptica que conecta a Colombia con Asia-Pacífico, incluye todas las islas que están bajo dominio estadounidense en el Pacífico, y de ahí se desprende en 3 terminales que va hacia Oriente, Oriente Medio, hacia la parte austral del planeta, y del Caribe, en Cartagena, en San Andrés. Entonces ahí ya sale toda la red que va hacia Miami, va hacia el anillo de las islas del Caribe. Hay una que sale de Miami, esa que sale de San Andrés o de Cartagena hacia Miami, la conecta con Europa, hacia el sur de España, donde se une España con Asia, con África. Sí, España, Marruecos, Gibraltar, ahí el estrecho. Marruecos y Gibraltar, exacto, y de ahí ya se va desprendiendo todas las otras terminales de conectividad. ¿Qué es lo que ocurre? No se puede hacer un anillo vamos a hacer un ejemplo, no puedo hacer yo un anillo o una red de fibra que me conecte Cartagena, San Andrés, España, que de España baje a Camerún, de Camerún baje a Sudáfrica, de Sudáfrica. No, yo no lo puedo hacer. Yo, yo fabricante de fibra óptica, o de instalador, más bien, de la fibra óptica interoceánica, yo tengo que estar pendiente de todos los nuevos nodos, porque entonces, va a poner el ejemplo, me va a conectar Cartagena, San Andrés, Miami. En Miami llego a un tándem o un concentrador, y ese concentrador es el que me conecta a todas las otras fibras que se están distribuyendo hacia el norte de Europa, España, y en Gibraltar, donde te comentaba hace un momento, o en Marruecos. Entonces llega ahí el otro tándem que me conecta a todas las otras fibras que van a conectar los países africanos, y así sucesivamente. ¿Eso qué sugiere y eso qué requiere? Eso requiere que cada año la planeación del crecimiento de esa infraestructura, a mí, si yo estoy, por ejemplo, en España, o yo que estoy en Colombia, y entonces voy a recibir de pronto fibra óptica de algunas otras regiones, y que Cartagena se convierta en un tándem, eso me obliga a mí a que yo tengo que planear la mejora de mi infraestructura para que pueda recibir esas nuevas conexiones, y los procesadores y los sistemas de realimentación y de redistribución de la información pues sean más robustos. Entonces la tecnología no se queda quieta, no solamente al nivel de la fibra, sino al nivel de la infraestructura que interconecta todas las redes y todos los anillos de fibra óptica. Esto es una malla, y esto es, o sea, sigue el mismo ejemplo por ejemplo, el sistema eléctrico de un país. Es una unión de anillos. Sí. Se le diría más una unión de anillos de fibra óptica, pero sí, en términos generales, para el imaginario de las personas, puede considerarse una malla.
Yo recuerdo año 2008, 2009 o 2007 más o menos, en Colombia hubo un apagón muy grande. Y resulta que en una estación en Chivor, al norte de Bogotá, hubo una sobrecarga y el sistema sencillamente se apagó y empezó a sobrecargar el resto de la malla eléctrica del país, ocasionando un apagón en todo el territorio colombiano, menos en San Andrés, en las islas de San Andrés y Providencia. Entonces, en las explicaciones que dan, y decía, no, es que al caerse la estación de Chivor, empezó a sobrecargar las otras y las otras por seguridad se desactivaban para no quemarse, para no saturarse. A eso se le llama redundancia física. Entonces, se cae un sistema, entra el otro, pero el otro se sobresatura y entonces empiezan a caerse otros para darle prioridad o para no suspender el servicio de otros que no están tan cargados. Y eso mismo asumo que pasa con el tema de la fibra óptica y los cables submarinos, que si se cae por un lado, se empieza a sobrecargar el otro y es ahí en donde a veces tenemos el internet lento, en donde uno llama al operador, le echa hasta la abuela al operador, no debería ser, pero bueno, así pasa muchas veces y el operador tampoco sabe qué está pasando. Totalmente, estás en todo lo cierto, funciona así. Sobre todo que desde el punto de vista de ingeniería, entonces yo tengo mi fibra óptica y yo tengo tengo mi fibra óptica, pero al nivel de la alta ingeniería, cuando soy una empresa, voy a ponerte un ejemplo, yo soy Cemex, una empresa grande mexicana, entonces sí. Mi información me conecta por el canal interoceánico de fibra desde México, Miami, España, y en los CEMEX de España tengo servicio. Y si se cae esa fibra óptica, pues necesito un canal redundante. ¿Cuál es el canal redundante? Bueno, vámonos por internet, por microondas, listo. Y si se cae, no, vámonos por el internet satelital. Fíjate que desde el punto de vista de ingeniería, la última opción o el plan B o el plan C o el plan D siempre es la salida satelital. La salida satelital hasta el día de hoy, porque estamos viendo que Starlink está haciendo algo más poderoso en este momento, está haciendo una inversión muy poderosa en satélites, pero hasta el día de hoy, antes de este programa, o un año antes de este programa, más o menos, entonces el canal satelital era la última opción, era el plan C ante algún tipo de contingencia grande, fuerte y poderosa. Ahora, recapitulando un poco las conexiones, aparte de Cartagena, tenemos una conexión por Barranquilla y tenemos una conexión en Tolú, que es nueva, y esa conexión de fibra óptica submarina conecta Tolú directamente con San Andrés. Hay una conexión que conecta Cartagena, Tolú, San Andrés. Entonces veamos que en el Caribe nosotros tenemos 4 conexiones: Barranquilla, Cartagena, Tolú y San Andrés. Y en el Pacífico tenemos pues por Buenaventura nuestra salida. Bueno, aquí está la ventaja de la posición geográfica de Colombia, tener 2 mares. Entonces en este caso podemos gozar de varias conexiones que sirven pues, para que nos llegue el internet, pero que internamente, como lo dijo Juan Carlos hace un momento, hay un tema muy grande de una brecha digital. Pero bueno, eso dejémoslo para otros episodios. Juan Carlos, ya estamos aquí cumpliendo la hora de programa. Quiero agradecerle por su tiempo, Juan Carlos, por la dedicación, por explicarnos, por darnos estos primeros detalles, estos primeros puntos sobre este tema de la conectividad. Hay que seguir adelante en otros programas desarrollando ya temas más complejos, más específicos. Así que, Juan Carlos, todo el agradecimiento, el saludo allá en México, y en dónde lo pueden contactar en las redes sociales. Pues a ver, en mis redes sociales me pueden contactar en la cuenta de Twitter de Historia de Colombia, @Colombia_East. Y pues para estos temas tecnológicos que me apasionan y que son mi día a día, a través de LinkedIn me pueden contactar por Juan Carlos Parra Rodríguez. Listo, Juan Carlos, muchísimas gracias. Y no siendo más, nos despedimos. Que tengan un muy buen fin de semana y nos estaremos escuchando ya el lunes en una nueva entrega aquí en el Cuadrante Alfa. Muchas gracias a todos, un abrazote enorme.